Ahí verifiqué una orientación que me dio el director ejecutivo de PrevoClass, que es la grabación, para que la tengamos. Vamos a esperar unos minutos y comenzamos. Vamos a compartir pantalla también. Ya, ahí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a presentar inmediatamente la PPT que había preparado, que tiene que ver sobre temáticas del siglo XIX y siglo XX. En las clases 1 había mencionado yo de manera sintética qué pasaba a nivel internacional con respecto al tema de la transformación económica. Y una transformación económica que yo mencioné en la sesión 1 de nuestra actividad online de PreuClass era algo que el DEMRE, que es el Departamento de Evaluación y Medición del Registro Estudiantil de la Universidad de Chile, exige que los estudiantes que rinden la prueba nacional PAES identifiquen como un proceso histórico importante y tiene que ver con cambios económicos. Estos cambios económicos se relacionan también con los cambios de naturaleza política. Y el gran proceso que uno estudia tradicionalmente en el periodo contemporáneo es la revolución industrial. Eso es importante dentro de los ejes temáticos para la preparación de la prueba. Primero, porque nos muestra que a nivel internacional hay transformaciones que van a ser determinantes para la constitución de nuevas naciones que se transforman en imperios. Por ejemplo, una nación importante que ya es un imperio para los años 1800 es el Reino Unido. Y adicionalmente a esa nación, hay otras naciones que también gracias al desarrollo industrial se van a convertir en imperio y van a competir con la nación del Reino Unido. Por ejemplo, Alemania. Alemania también va a ser una nación que luego de su proceso de unificación comienza la competencia, por ejemplo, por la innovación tecnológica y por la captación de nuevos recursos materiales, económicos. Y eso está asociado a la revolución industrial. Entonces habíamos visto de manera introductoria en la sesión 1 que si yo, por ejemplo, quiero estudiar como estudiante que prepara la PAES, cuáles son los grandes procesos, acontecimientos de la historia internacional que tienen una relación con la sociedad chilena, con la economía chilena y con la política chilena, ese proceso tiene que ver con el área económica y se denomina revolución industrial. Y es importante porque en el fondo la revolución como concepto genera cambio, transformación, innovaciones y también quiebres en las sociedades, rupturas también de los órdenes políticos, culturales y sociales. Entonces, de manera sintética, enlazando la sesión 1 con esta sesión, es importante que los estudiantes que preparan nuestra prueba nacional sepan que los procesos históricos, por ejemplo, en el área económica, tienen relaciones y tienen impactos con otras esferas como la dimensión política, la dimensión social, la dimensión cultural, y eso a la larga podría explicar en parte los grandes acontecimientos que estudiamos, como las guerras mundiales, por ejemplo, o efectos que eso tiene también en la sociedad chilena, en la política chilena y en la economía chilena. Por ejemplo, de manera introductoria, yo había mencionado en la sesión 1 que estos pueden ser factores que la literatura dentro de la historia dice que le permitió, por ejemplo, al Reino Unido, particularmente Inglaterra, destacar en la revolución industrial. En el fondo, ¿por qué se desarrolló ahí? Tienen que ver con el libre comercio, con transformaciones en la agricultura y sobre todo el punto número 3, que son las innovaciones técnicas, muy vinculada, por ejemplo, a la máquina a vapor. Eso podría explicar, por ejemplo, por qué esta nación se transforma en un imperio. Tiene poder económico en prácticamente todos los continentes de la Tierra. Y también podría explicar
porque es un actor importante en las relaciones internacionales, que a la larga lleva a conflictos internacionales con los acontecimientos de las guerras mundiales. Entonces es importante, a modo de resumen de sesión 1, que tratemos de analizar que cuando nosotros preparamos la prueba nacional, que hoy día se llama PAES, identifiquemos estos procesos históricos y sus relaciones con otros. Para los estudiantes que se incorporan a la sesión y los que van a ver la grabación, mi nombre es Juan Castañal Caíno, soy profesor en el área de Historia y Ciencias Sociales y adicionalmente tengo formación en el área de la ciencia política, con especialización en historia económica fundamentalmente y política. Entonces, para hacer un resumen de la sesión 1, si yo quiero estudiar cómo Chile se organiza como país independiente, cómo se constituye una república independiente en el siglo XIX, esto tiene que ver mucho con procesos históricos a nivel internacional, como por ejemplo el desarrollo de corrientes filosóficas políticas, como el liberalismo, que destaca por sobre todo elementos que van a ser importantes en las constituciones, como la consagración de derechos, de libertades, el resguardo, por ejemplo, de las soberanías nacionales, y en el plano económico, la defensa a ultranza del principio de la propiedad privada. Ya, eso tiene un efecto en Chile y viene de Europa. Entonces habíamos visto en la sesión 1 que para estudiar la historia nacional se pide por parte de los estudiantes que preparan su formación en esta prueba nacional que identifiquen que esa formación de país, de Estado independiente, de gobierno republicano del siglo XIX se puede relacionar con algunos procesos históricos a nivel mundial. Y en el área de la economía, la revolución industrial tiene efectos, por ejemplo, en Chile. Eso habíamos visto en la clase 1. Entonces, retomando esto y continuando para hacer la cobertura de los ejes que son importantes para nuestra prueba, y también ver un modelo de pregunta, por ejemplo, que podríamos enfrentar, un breve repaso para ver cómo esto tiene repercusiones en el área de la política. Generalmente nosotros en historia dividimos el proceso de la revolución industrial y hablamos de la primera revolución industrial para los años 1700 y 1800 y hablamos de la segunda revolución industrial. Es una convención que los historiadores a nivel internacional han establecido para ordenar de manera racional este proceso que genera tanto cambio. Y habíamos mencionado que una característica de esta primera revolución tiene que ver con el uso de materias primas, principalmente el carbón. El carbón es una materia prima importante porque está asociado a los transportes, como por ejemplo los barcos a vapor. Los ferrocarriles, por ejemplo, funcionan gracias al carbón. Y otro recurso que es muy importante para la construcción de todo el desarrollo de la metalurgia es el hierro. Y adicionalmente también hay procesos de innovación que requieren materias primas, por ejemplo en el área de la industria textil, y se demanda a nivel mundial algodón. Estos son elementos de la llamada primera revolución. Entonces las naciones a nivel mundial, las que están a la vanguardia de este desarrollo económico y tienen colonias y zonas de desarrollo comercial, se transforman en imperios, como el Reino Unido, Francia, Alemania. Y para el siglo XIX, para la fase final del siglo XIX, las naciones que son imperio y que tienen colonia compiten. Y el motor que esto impulsa esta ambición y esta competencia es la revolución industrial. Entonces hay continentes que viven esto de manera dramática, como el África. Y en el caso de la América Latina, muchas naciones también están dentro de la órbita de los imperios a nivel internacional. Particularmente en el continente americano, además de las naciones de Europa, tiene presencia de manera muy protagónica la nación del norte, Estados Unidos. También se va a ir transformando en un imperio. Los cambios más importantes que se generan gracias al desarrollo de la economía industrial
tienen que ver con el desarrollo de nuevas formas de expansión económica. Y para terminar y avanzar, la síntesis, la industria textil es muy importante a nivel internacional porque tiene que ver con una demanda mundial. La demografía se ha acrecentado en muchas naciones, Europa es un muy buen ejemplo, y se demandan bienes como del rubro textil para el mantenimiento de la población. Entonces la industria va a impulsar esto. Y lo otro también que se impulsa es la metalurgia que genera maquinaria nueva. Entonces el hierro se demanda, el carbón se demanda y materias primas que son importantes. Por ejemplo, en los años 1860 y 1870, en naciones como Perú, como Bolivia y como Chile, capitales extranjeros compran guano, que es un producto orgánico que se vende como fertilizante en las naciones del continente europeo. Y luego, en la década de los años 1880, se demandará salitre. Eso podría explicar por qué va a ser importante estudiar, asociado al salitre, la guerra que se genera entre las naciones de Chile, Perú y Bolivia por el dominio y monopolio de la industria salitrera. Guerra que nosotros en la historia chilena llamamos del Pacífico. Hay intereses internacionales en torno a quién domina el salitre. La guerra marca un triunfo para Chile entre los años 1879 y el año 1883. Es un triunfo para Chile. Y Chile cae bajo la órbita de naciones europeas y de Estados Unidos por el hambre del salitre. El salitre se requiere de manera perentoria para mejorar las producciones agrícolas en Europa y sobre todo como insumo de la guerra, como componente clave para la industria bélica a nivel europeo. Chile aporta entonces la revolución industrial y el país controla este nitrato que es tan demandado. Y aquí nosotros estamos viendo un eje que el DEMRE, que es el departamento de la Universidad de Chile que prepara la prueba nacional de historia, exige por parte de los estudiantes. Los estudiantes tienen que identificar que hay procesos a nivel internacional que tienen efectos sobre Chile. Hacia fines del siglo XIX, nuestro país, controla la producción mundial de salitre. Y el cartel que ustedes ven en la lámina hacia la derecha estaría comprobando la publicidad internacional que muestra la prosperidad que las naciones podrían tener si ocupan este rico nitrato para el desarrollo de fertilizantes. Más de 40.000 trabajadores van a trabajar en la industria salitrera hacia fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Además, el salitre, como lo indicaba, no solamente se utiliza como fertilizante, sino que es un insumo importante para la industria militar. También para este periodo, y entrando en el siglo XIX, el ferrocarril va a ser la maquinaria esencial, no solo para el transporte pasajero, sino que también para el transporte de mercaderías. Todas las naciones del continente americano, las naciones de África y de Asia, y Europa por supuesto, incrementan la producción de ferrocarril. Eso acelera también la demanda mundial de carbón y la demanda mundial de hierro para la construcción de líneas de ferrocarril y para la metalurgia que requiere un ferrocarril, para la infraestructura que requiere el ferrocarril. Entonces esto permite acelerar la economía mundial. Y el desplazamiento de una zona a otra en un país también va a ser clave para tener una mirada global de lo que está pasando en el mundo. Ya para los años 1890 y 1900, estos transportes mejoran la conectividad de los países. Y los empresarios que dominan estas industrias, como la del ferrocarril, comienzan a constituir monopolios. Y los países que lideran estas inversiones consolidan su protagonismo en la esfera mundial como imperios. El imperio más poderoso de la Tierra para la segunda mitad del siglo XIX es Reino Unido. A esa era del gobierno de la reina Victoria se llamará la historia universal con el nombre de la era victoriana, y eso genera competencia en Europa, principalmente entre el Reino Unido y la Alemania liderada por el Kaiser Guillermo.
particularmente el Kaiser Guillermo II. Mencionamos en la sesión última la expansión de la industria ferroviaria y del carbón en el Reino Unido. Prácticamente las grandes ciudades del corazón del Reino Unido, con sus puertos, se conectan con las líneas de ferrocarril. Ciudades como Birmingham, Manchester, Londres, Cardiff en el territorio del país de Gales, Plymouth, Southampton, son zonas que se conectan gracias al ferrocarril. Y este modelo de desarrollo también llega a naciones como Chile. Chile se conecta con la industria del ferrocarril. Para el 1850, muchos países siguen la tendencia del Reino Unido. Esto acrecienta la competencia mundial por estas materias primas. En el periodo del imperialismo y del colonialismo, se acrecienta también la posibilidad de entrar a guerra. Las naciones de Europa se van a preparar para la guerra. Entonces, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, las naciones de Europa mantienen una paz muy ambigua. Hay historiadores que dicen que cuando termina el proceso de unificación en Alemania, en torno a los años 1871, por ejemplo, hasta el año 1914, se vive una relativa paz en Europa. Y en la historia europea eso se llama la paz armada, porque las naciones centrales del continente elevan su gasto militar y se preparan para la guerra. Entonces, para comenzar la clase de hoy día y enlazarla con la 1, es la necesidad de materia prima impulsada por la revolución industrial la que acrecienta que las naciones compitan por nuevos mercados y se constituyan en imperio. Un antecedente de la Gran Guerra que estalla en el año 1914 es la competencia por nuevas materias primas relacionada con la revolución industrial y la constitución de imperios y sus respectivas colonias. Esa competencia es un antecedente muy directo de la Gran Guerra del año 1914, que nosotros en la historia mundial le vamos a dar el nombre de la Primera Guerra Mundial. Los europeos le llamarán, cuando estalla, la Gran Guerra, que durará entre el año 1914 y el año 1918. Una causa entonces de la Gran Guerra del 14 es el desarrollo de la revolución industrial y del imperialismo. Esta es una de las características de la nueva etapa de la revolución industrial. Por ejemplo, la fase 2 de la revolución industrial está muy vinculada con nuevas materias primas. De hecho, hay una que es muy importante y hasta el día de hoy se estudia, que es el petróleo. El carbón sigue siendo importante, el hierro sigue siendo importante, pero hay también nuevas fuentes de energía y el petróleo es una nueva fuente de energía relacionada con nuevos medios de transporte. Entonces los países que comienzan a producir petróleo, refinarlo, se convierten en naciones poderosas en todo el mundo. Y si los países no tienen petróleo en sus territorios, lo buscan en las colonias, como por ejemplo en territorio africano, en territorio del Asia, del Medio Oriente y del Lejano Oriente, se busca petróleo. Y en América, si bien es cierto, muchos países son independientes, tienen gobierno propio, bueno, caen bajo la influencia de imperios como el norteamericano o europeos como el francés o el inglés. Tenemos entonces una industrialización a gran escala y eso tiene un efecto en la industria militar. Las naciones se están armando, las europeas. Es lo que nosotros le damos el nombre de la paz armada. Eso se comienza a gestar en la década de los años 70 del siglo XIX, años 80, años 90, años 1900.
Antes de la Gran Guerra del 14, Europa vivía un desarrollo económico pujante. La economía de estos países, como los del centro europeo, fluye. Generalmente en la historia cultural se le llama una bella época, la Belle Époque, pero que dramáticamente caerá esa época con la Gran Guerra del 14. Entonces, un antecedente importante de esa Gran Guerra es la competencia por materias primas que demanda la segunda revolución industrial. Materias como el hierro, como el carbón y sobre todo como el petróleo. Los transportes también van a ser un antecedente, los nuevos transportes van a ser un antecedente de la Gran Guerra. En la Gran Guerra se desarrolla la industria automotriz. En la Gran Guerra los ferrocarriles transportan tropas, maquinaria bélica, alimento. En la Gran Guerra del 14, que le damos el nombre de la Primera Guerra, comenzamos a ver nuevas innovaciones para la guerra. Y tenemos una guerra aérea. Tenemos aviones de combate, ya para la Primera Guerra. Quien generó eso, el desarrollo de la Revolución Industrial. Y esto es lo que nosotros alcanzamos a ver en la fase final de la clase 1, las grandes consecuencias. Hay consecuencias económicas, no cabe duda, se fortalecen las economías llamadas capitalistas, basadas en el denominado libre comercio. Un intelectual muy importante que da fundamento a esto es Adam Smith, que pone énfasis en que la riqueza de las naciones tiene una relación con el libre comercio. El drama de esta afirmación es que si bien es cierto en los países de alto desarrollo capitalista se genera un notable avance material, el Estado al no participar del manejo económico no logra enfrentar las crisis que se van a ir generando. Y la población en esta época, de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, tiene una vida miserable. En historia esto se llama la cuestión social. ¿Por qué es importante? Porque nacen ideologías que son contrarias al capitalismo liberal, como el anarquismo y el socialismo. Y en un imperio de Europa, la última monarquía absolutista que gobernaba caerá por influencia de estas ideologías no capitalistas. Me refiero al imperio del zar de todas las Rusias. Hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, los Romanov gobiernan, yo diría, la última monarquía absoluta europea. El zar gobierna el territorio de Rusia, que abarca parte de Europa y sobre todo el territorio del Asia. El descontento es galopante en la antigua Rusia. El conflicto estallará para el siglo XX, cuando Rusia forme parte de las alianzas de la Gran Guerra, dramáticamente caerá producto de una revolución, que en el siglo XX le vamos a dar el nombre de la Revolución Rusa. Y ahí uno enlaza ese cambio político que se genera en Rusia con las transformaciones que ha desarrollado la economía industrial de fines del siglo XVIII y sobre todo en el desarrollo notable del siglo XIX. En las grandes ciudades donde hay fenómeno capitalista industrial, la población no vive bien. Hay concentración de la riqueza. Van a nacer movimientos que son contrarios a este capitalismo liberal. Por ejemplo, el anarquismo, el socialismo, ideologías que no creen en la propiedad privada. Y esto nace fundamentalmente de las consecuencias sociales de la revolución. El desarrollo urbano ha generado concentración de la población en las ciudades, no hay vivienda, la gente vive de manera muy humilde, muy precaria, no siempre se paga salario, las jornadas laborales son extensas. Y esto es lo que se conoce como efecto de la revolución industrial con el nombre de la cuestión social. Lo menciono porque esto es un efecto
que ha ido generando el desarrollo industrial capitalista, no solo en el continente europeo, sino que en el resto del mundo. Esto también llegará a Chile, con la materialización de un movimiento obrero que exigirá cambios en los modelos de desarrollo. Y algo bien pragmático, jornada de 8 horas laborales o descanso dominical, seguro de cesantía o seguro de accidentes, más que de cobertura como yo hoy día le llamaría de cesantía, se pide en aquella época algún tipo de seguro, sobre todo de las familias que sufren la pérdida de la fuente de ingreso del hogar, como es el padre. El mundo obrero exige ciertas condiciones. Entonces hay tensión en el siglo XIX en Europa. Y en las naciones más capitalistas también hay tensión, como en Estados Unidos. Y en naciones tan lejanas como Chile este fenómeno también ocurre. El movimiento obrero está surgiendo también como efecto del desarrollo de la economía capitalista, porque ya estamos a puertas de una sociedad de masas con alta estratificación social. La revolución industrial, desafortunadamente, ha generado una cara no amable, y son las condiciones laborales que son precarias para muchos trabajadores. Entonces, cuando uno observa la historia universal y la historia contemporánea hacia fines del siglo XIX, lo que estamos observando es mayor conflicto, producto de las desigualdades. Y los sectores populares comienzan a organizarse, especialmente en el continente europeo, y nacen los partidos de orientación obrera. Esta manifestación obrera es muy fuerte también en países como Rusia, a pesar que el desarrollo industrial no es tan acelerado como en la nación del Reino Unido o como en Francia. En Rusia coexisten antiguas formas de organización. Todavía se piensa que el zar gobernaba por derecho divino, pero también tenemos algunos modelos de estructura capitalista industrial. Y en Rusia también se están colando las ideas de la ilustración, el liberalismo y sobre todo estas ideologías contrarias al modelo capitalista industrial de libre comercio. Esto es interesante porque las demandas generan movilización. Se pide mejorar los salarios, el descanso, una jornada regulada con ciertos derechos. Entonces van a ir surgiendo lentamente actividades de movilización para el siglo XIX, marchas, protestas. Y esto también pasa en Chile. El hito más importante lo vemos en la industria salidera con un acontecimiento del año 1907, cuando los obreros iquiqueños bajan de La Pampa hacia Iquique protestando por un sistema de pago en fichas. Esa movilización termina con un acontecimiento dramático que se denomina la Gran Matanza de Santa María de Iquique, del año 1907. Entonces, este es un fenómeno que no solamente se da a escala europea, sino que se da en muchas naciones que tienen influencia del capitalismo industrial liberal. Es cierto, hay un desarrollo interesante a nivel internacional. Por ejemplo, el desarrollo industrial provocó innovaciones muy destacadas, especialmente la segunda, en el desarrollo, por ejemplo, de la gestión de recursos, como las personas. Incrementó también el desarrollo industrial la producción de alimentos. Los norteamericanos, por ejemplo, comienzan a innovar para elevar la producción de toda esta industria que está vinculada al alimento, con las enlatadoras, por ejemplo. Hay demanda mundial también por capital y por innovaciones técnicas. Entonces, eso está interesante, es un fenómeno que lo vemos hasta el día de hoy. Pero este desarrollo industrial tiene una cara no muy amable, como es la desigualdad y los conflictos que está generando por concentración con los monopolios. El capitalismo se fortalece y hay principios que fundamentan ese capitalismo. Entonces hay economistas y hay países que adhieren al liberalismo económico. Esto hoy día nosotros lo discutimos sobre todo mirando la obra de este economista británico llamado Adam Smith. Para la economía del siglo XIX, inicios del siglo XX, el Estado no debe intervenir en la economía. La economía debe fluir libremente. Y ahí se acuña un concepto, el laissez-faire, el laissez-passer.
como que el Estado deje que el libre mercado fluya sin intervención. El Estado prácticamente no interviene en muchas economías del siglo XIX. No hay banco central, por ejemplo, que controle la oferta monetaria a fines del siglo XIX. No existe eso. Bancos privados emiten billetes. Entonces, en ocasiones los billetes se construyen en base a reservas de metálico, oro, plata. Y cuando no tienen oro y plata, se producen ciclos de inflación. Porque ciertas naciones elaboran producción de billetes sin respaldo metálico. Entonces genera un ciclo inflacionario. Entonces, el vaivén de la economía es que se va en expansión y se va en contracción. Y eso afecta también eh, la obtención de alimentos a nivel internacional. Entonces, hay un malestar en la sociedad europea y en buena parte de continentes como el asiático, el africano y el americano. Los trabajadores están en un cierto nivel de desafección hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y el conflicto estalla. ¿Dónde principalmente? En Rusia, con la llamada Revolución de 1917. Cuando esa revolución termina, por primera vez nace una nación que adhiere a las ideas de un intelectual llamado Marx. Y se construye un modelo donde el Estado controlará las fuerzas de la economía. Es el modelo de economía centralmente planificada que se construye en la antigua Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las primeras décadas del siglo XX. Y que se opondrá a estos principios del liberalismo, de la competencia, el libre juego de la oferta y la demanda, el que la economía fluya sin coacción, sin influencia del Estado. Entonces hay ideologías que son contrarias a este modelo capitalista liberal y que también van a ser parte integrante de nuevas visiones de mundo. Entonces como que el mundo para el siglo XX va a cambiar mucho. Esta expansión también de la economía genera a nivel planetario un notable desarrollo de flujos migratorios y sobre todo de crecimiento de la población. Esto es muy importante como identificación de un proceso porque generalmente los profesores que construyen las preguntas de la PAES y de antiguas pruebas de medición nacional quieren escudriñar si el estudiante que rinde la prueba nacional de historia vinculado al área de las ciencias sociales enlaza procesos históricos. Entonces, paralelo al desarrollo de la economía se constituyen los imperios. Los imperios son las naciones que tienen recursos humanos, técnicos y financieros sobre todo. Ya, paralelo a eso, por las innovaciones tecnológicas y el desarrollo también de la ciencia moderna, aumenta la esperanza de vida. Entonces Europa tiene gran concentración demográfica. Entonces, ¿qué hacen algunos gobiernos europeos? Para evitar conflictos en su interior, apoyan grandes flujos migratorios. Entonces, estas familias, por ejemplo, de naciones como el Reino Unido, de Francia, viajan a colonias y constituyen colonias. Por ejemplo, en Francia, una colonia importante de franceses se traslada a lo que hoy día sería países como Laos, Vietnam y Camboya. Y ahí se genera una colonia que va a abastecer a la metrópoli, en este caso a la Francia continental. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, hay colonias de británicos que se trasladan, por ejemplo, al África o al continente de la Oceanía. Entonces estas colonias van a comenzar como a entregar materias primas a la metrópoli, en este caso a Londres, a la Gran Bretaña. Y este flujo migratorio, estimulado muchas veces por los imperios, va a generar que se acreciente la competencia por la obtención de nuevos mercados. Entonces, la expansión de la economía industrial capitalista, paralelo a esto, ha generado el nacimiento de imperios. Y de manera paralela también se han generado fenómenos secundarios como los flujos migratorios. ¿Por qué es importante?
porque las colonias demandarán apoyo cuando tengan conflicto al interior de estos nuevos territorios. De hecho, hacia fines del siglo XIX, los colonos holandeses piden ayuda ante la expansión del imperialismo británico. Y hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, entrando para el siglo XX, tenemos guerras en el África que son como el atisbo de lo que vendrá para el siglo XX. Guerras entre colonos holandeses y la corona británica. Estas guerras se llamarán guerras Boers. ¿Y por qué interesante? Porque muestra que estos flujos migratorios y el hambre por más colonias genera roce entre naciones que tienen intereses contrapuestos, por ejemplo, en continentes como el africano. Entonces las guerras Boers de fines del siglo XIX, inicios del XX, me están mostrando que el imperialismo, el desarrollo de la economía industrial, al expulsar a su población excedentaria y que constituya colonia, va a generar otros procesos paralelos, que es la competencia por la obtención de colonia en materias primas, y esto va a ser un antecedente para la gran guerra que se avecina en el año 14. De hecho, la guerra de los Boers es un preludio para la gran guerra del 14. Y Rusia, que es una nación importante en el continente europeo y con presencia en el Asia, también deberá competir con naciones del Asia que también tienen esta visión imperial, como Japón. De hecho, hacia inicios del siglo XX tenemos la guerra ruso-japonesa que termina con la derrota del imperio ruso. Entonces eso va a generar también un drama económico, financiero y político en Rusia. Se va a preparar una revolución en Rusia. La economía no marcha bien. Y el imperialismo ruso se está debilitando ante la competencia contra nuevos imperios. Las ideologías también van a colaborar para generar un malestar y un conflicto al interior de las naciones. Estas son las ideologías más importantes que quieren tener un rol protagónico para inicios del siglo XX. El socialismo utópico, el científico, la ideología del anarquismo y la oferta también que tiene la doctrina social de la Iglesia Católica. Para el siglo XIX, la sociedad europea está en crisis. Hay una sociedad en cambio, una sociedad que se tensiona por la concentración de la propiedad y porque el Estado no interviene para paliar fenómenos como accidentes del trabajo o largas jornadas de trabajo con bajo salario. Estos son intelectuales que son representantes de este socialismo que se llama utópico y que intenta dar propuestas de solución ante el capitalismo del siglo XIX. Estos socialistas generalmente se les denomina utópico porque ponen el acento en obras de caridad o en la construcción de comunidades donde se genera autosustentación o autoorganización por parte de los movimientos obreros. El intelectual sí muy influyente para el siglo XIX es Karl Marx, que es un intelectual de ascendencia alemana, que junto a un amigo personal que es Friedrich Engels, critica la acumulación capitalista y critica también la forma de establecimiento de un modelo económico que concibe, según las ideas de Marx en el Capital, al trabajo como una mercancía. Y se acuña un concepto que va a ser clave para la constitución de la futura Unión Soviética en el siglo XX. Alienación. Para la intelectualidad cercana a Marx, el capitalismo aliena, domina. Y los que sacan ventaja, según estas ideas, del desarrollo económico, es el capitalista, es la burguesía. Entonces, los escritos de Marx lo que se plantea es la instauración de la llamada dictadura del proletariado para superar los conflictos de clase y la eliminación de la propiedad privada. La revolución es clave para este modelo político y eso se instaura para el siglo XX con la Revolución Rusa.
Y el anarquismo también contribuirá a una crítica y un malestar y organización en contra del Estado capitalista burgués. Esto también va a ayudar a comprender por qué la Rusia de la dinastía de los Romanov cae esa dinastía, desaparece esa dinastía y esa monarquía y se instaura la llamada dictadura del proletariado cuando nace la Unión Soviética. La Iglesia intenta también establecer una opción alternativa a estas ideas con su doctrina social y la idea del precio justo, del salario justo. Pero no logra expandirse estas ideas en países, por ejemplo, que no tienen la cercanía con el mundo católico. No obstante aquello, sabemos que en el siglo XIX y en el siglo XX esta es una filosofía política que también tiene una alternativa, sobre todo para los partidos de orientación católica. En el caso chileno, como lo indiqué, para avanzar, también se sufre el fenómeno de la cuestión social. Pues el conflicto, por así decirlo, de clase o conflicto por la alta estratificación social también se manifiesta en el siglo XIX y sobre todo en el XX. No hay, no hay vivienda, la gente vive muchas veces en las márgenes de los ríos, proliferan las enfermedades en las grandes ciudades del país, tenemos la familia extendida, que lamentablemente tiene poco ingreso, no hay mucha protección, se apela a la caridad de influencia católica cristiana colabora para tratar de mantener a estas familias desprotegidas, hay niños que no tienen hogar, entonces hay una crítica y un malestar también en naciones tan lejanas como la chilena. Esto tradicionalmente en la historiografía chilena se llama el siglo, el que se inaugurará para el 20, el siglo de la lucha por la justicia social. Y las demandas salariales y de mejora de condiciones de vida también se dan en la nación. El ejemplo más protagónico de la existencia de influencia del imperialismo en el caso chileno es la constitución de salitreras de influencia extranjera. Para inicios del siglo XX tenemos centenares de oficinas salitreras donde hay inversionistas alemanes, yugoslavos, españoles, italianos, franceses, por sobre todo ingleses, por sobre todo norteamericanos. Es la expresión más fiel también, además de la revolución industrial, del capitalismo liberal y del imperialismo a escala planetaria. Entonces el malestar hace aparecer la protesta, la lucha, la huelga. De hecho, en algunas naciones se plantea el derecho a huelga. Y nacen los partidos que en el eje político generalmente se llaman los partidos de la izquierda. De hecho, en Europa tenemos partidos que se orientan en base a apoyar las demandas de los trabajadores. Y hay partidos que también declaran la reforma gradual de la participación del Estado en la economía. Son los partidos denominados de centro en Europa. Y los partidos que habitualmente se denominan del eje conservador intentan mantener la estabilidad a través del apoyo a la libre empresa. En el caso chileno, a propósito de estos conflictos, se comienzan a dictar leyes. Por ejemplo, el de habitaciones obreras, descanso dominical. Ya el siglo XX está mostrando algunos cambios en en la nación chilena. Como que el Estado intenta resolver el conflicto a través de las instituciones. Al conflicto me refiero de clases, por así decirlo. Entonces se entraron algunos elementos como el descanso dominical, la ley de las sillas, de salas cunas, de contrato de trabajo, seguro obrero. O sea, el signo de los tiempos está mostrando que el Estado intervendrá en la economía para el siglo XX, con las leyes sociales, por ejemplo. Esta es la denominada matanza de Iquique, Santa María de Iquique, que demuestra también que los conflictos también llegan a naciones lejanas como la chilena. Estas son las contradicciones del capitalismo. Y hitos importantes que tenemos para el siglo XX, por ejemplo. La gente migra masivamente del campo a la ciudad. En el caso chileno hay una industrialización tímida, pero hay una industrialización. Entonces todo el siglo XX generalmente se conoce con el nombre de la lucha
por la justicia social. Y quería mostrar a la audiencia que no es casualidad el caso del salitre y lo que viene para el mundo, porque el mundo se prepara para la Gran Guerra. De hecho, la industria salitrera colabora como insumo para la industria bélica europea. Para el año 14 estallará esta guerra. Entonces, al siglo XX también se le llama el siglo de la crisis, y Europa está en crisis, porque tenemos Gran Guerra Mundial o Primera Guerra y tenemos revoluciones como la Gran Revolución Rusa. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, en el continente africano, hacia fines del siglo XIX, sobre todo en la década de los años 80. Hay un congreso en la ciudad de Berlín y las naciones europeas se quieren repartir la influencia del continente africano. Esta es la histórica conferencia entre el año 1884 y el año 1885. El imperio sí que tiene mucho protagonismo en el territorio africano, es el Reino Unido. Y quieren tener un dominio que inclusive vaya desde el norte del África hasta el sur del África. Entonces intentan, a través de exploradores, construir líneas de ferrocarril que te unan todo el continente. Y obviamente que esto se opone a los intereses de otros imperios, como Alemania. El otro imperio que tiene mucho protagonismo también en la zona, porque le interesa, a propósito de las materias primas que se dan acá, es Francia. De hecho, por ejemplo, hoy día, en el caso del norte del África, países, por ejemplo, como Egipto, Libia, Argelia, son grandes productores de petróleo. Y si yo me desplazara de este continente hacia el asiático, hay países que son importantes productores también, como por ejemplo Arabia Saudita, Irak, Irán, también van a ser parte integrante de esta lucha por competir que tienen los imperios en la obtención de nuevas colonias. Y países africanos también son importantes productores de petróleo. Lo que hoy día sería, por ejemplo, Nigeria, la República del Congo, Angola, son territorios que otras naciones europeas quieren tener dominio. Por ejemplo, en el territorio africano, Portugal tiene intereses en la zona, con Angola, por ejemplo. España tiene intereses en la zona, sobre todo en el territorio de Marruecos. Italia tiene intereses en la zona, por ejemplo, Libia. Pero la gran nación que quiere tener dominio acá es el Reino Unido. Eso podría explicar en parte también por qué los conflictos que se tienen en el territorio del continente africano, como las guerras Boers. Europa, para el siglo fines del XIX, inicio del XX, tiene intereses en diferentes continentes, y un ejemplo simbólico es el África. Un antecedente para la Gran Guerra del 14 es el imperialismo, que ha materializado la división, por ejemplo, del territorio del África y de otros continentes como el del Asia. De hecho, el rico territorio que tienen los británicos en el Asia es la India, y el rico territorio que tiene Francia como imperio en el Asia es la Indochina francesa, lo que ya sería Vietnam, Laos y Camboya. Y el gran país que es como colonia internacional de intereses europeos y no europeos como el norteamericano es China. China está en decadencia para fines del 19 e inicios del 20. De hecho, las dinastías que gobiernan el territorio de China van a caer. Se va a instaurar una república y luego una guerra civil entre comunistas y nacionalistas, que terminará en el siglo XX con la instauración de un gobierno de orientación comunista liderado por el general Mao. Las ideologías vienen del siglo XIX. Esta es la Europa de fines del siglo XIX. Es una Europa que se prepara para la guerra.
al periodo que va, por ejemplo, de fines del 19 inicios del 20, se le llama la paz armada, porque las naciones centrales del continente han intentado tener paz, pero a costa de elevar su gasto militar. Es como una política de disuasión. Entonces el imperialismo y el colonialismo están estimulando esta paz armada. Y un ejemplo simbólico de este fenómeno es, por ejemplo, lo que está intentando el líder de la política de la Alemania, que es el Kaiser Guillermo II. De hecho, Alemania logra su proceso de unificación a través de etapas. Años 1860, años 1870. De hecho, formalmente en el año 1871, Alemania tiene sus últimas guerras con las naciones cercanas como Francia y ha constituido una unidad. Oficialmente ya hablamos de la nación alemana, liderada por el Kaiser primero Guillermo, el Kaiser Guillermo I, luego por el Kaiser Guillermo II. Entonces, las naciones de Europa compiten y se atribuyen zonas de dominio y aplican también medidas proteccionistas. A veces no caen en el libre comercio. Hay un fuerte discurso también en el siglo XIX, que es una ideología nacionalista. Un fuerte discurso nacionalista. Ya hay naciones que realmente son un polvorín, porque tienen un líder, tienen un gobernante, un emperador por ejemplo, pero con una multiplicidad de naciones y etnias que conviven en su territorio. Estoy pensando en el Imperio Austrohúngaro, sobre todo en el territorio de la península de los Balcanes. Ahí conviven católicos, musulmanes, cristianos ortodoxos, europeos, asiáticos. Es un polvorín. Y cada territorio y cada nación quiere su propio país independiente. Serbia, Montenegro, lo que hoy día sería Croacia, quieren separarse del Imperio Austrohúngaro. Entonces la ideología que se ha generado también, además de estas ideologías contrarias al capitalismo, como el socialismo científico, el utópico y el anarquismo, además de esas ideologías, hay una fuerte ideología en el siglo XIX que es la ideología del nacionalismo. Parece una paradoja, pero los ideales de la antigua Revolución de Francia del siglo XVIII, la igualdad ante la ley, por ejemplo, la libertad, compite y coexiste con otras ideologías que están surgiendo, como el nacionalismo. Entonces, lo que realmente es una causa de la Gran Guerra del 14 es una carrera armamentista, porque las naciones de Europa elevan su gasto militar. De hecho, Alemania construye el denominado servicio militar obligatorio, se prepara para la guerra. De hecho, la gran competidora del Reino Unido es Alemania. Llega tarde al reparto de África, no tiene grandes colonias, el Imperio Británico quita mercado, el casi Guillermo quiere competir y buscará alianzas con otros imperios. Entonces, además de este fenómeno que está pasando a fines del siglo XIX, donde está la paz armada, donde está la ideología del nacionalismo, se comienzan a crear alianzas entre naciones cercanas. Hay pactos militares de no agresión y de apoyo. Entonces, las grandes alianzas que se van a ir configurando, que van a ser un antecedente de la Gran Guerra, son la Triple Alianza y la Triple Entente. Estas alianzas van a ir configurando un mosaico de países que se van a unir. Por eso después nosotros en la historia llamamos a estas alianzas, cuando estalla la Gran Guerra, le vamos a llamar a ese conflicto internacional la Primera Guerra Mundial, porque afecta de manera indirecta o directa a prácticamente todos los continentes de la Tierra. Porque tiene efectos por este entramado de alianzas militares, la Triple Alianza y la Triple Entente. Así se llaman las alianzas que se están gestando. Entonces, ya cuando entramos al siglo XX, ya hablamos de una Europa en crisis. Y una Europa compleja porque la crisis que se manifiesta en guerra, por ejemplo, de la del año 14 a la del año 18, no es la única.
De hecho, en el año 39, lamentablemente, estalla otra guerra que dura entre el año 1939 al año 1945 y le llamamos la Segunda Guerra Mundial. Y además de esta crisis de naturaleza bélica, militar, tenemos crisis económicas que son devastadoras, no solo para Europa, sino que para todo el mundo. Algunas nacen en Europa, otras nacen, estas crisis que menciono, las económicas, también nacen en otras naciones como Estados Unidos. De hecho, la gran crisis a la que estoy haciendo referencia es la gran crisis del año 1929, que es una crisis que se genera entre muchas causas por la especulación financiera bursátil, sobre todo en Estados Unidos, y por la lógica de no intervención que tenía el Estado para el siglo XX. Hay nuevas ideologías para el siglo XX que no creen en el modelo de la democracia liberal. Especialmente es la ideología del comunismo, que se está constituyendo formalmente en la Unión Soviética, luego de la Revolución Rusa, y de ideologías que también son contrarias al liberalismo y que surgen en naciones como Italia. De ahí hablamos del fascismo, que tiene sus remembranzas inclusive en el antiguo Imperio Romano. Estas ideologías no creen en el pluralismo político, tampoco creen en la libre competencia, no. Mantienen una lógica de mirada global y controlar a la sociedad. Algunas devienen en modelos que se van a denominar modelos totalitarios, donde se quiere controlar la vida pública y la vida privada. Y en el caso, por ejemplo, del liberalismo económico para el siglo XX, contrario a las ideas de de Adam Smith, hay economistas como el economista británico John Maynard Keynes, que plantean que el Estado debe tener intervención en la economía. Entonces ahí nace un modelo interesante que también se llama modelo mixto, las ideas de este economista británico, donde coexiste la empresa privada pero la acción pública, la del Estado. Y eso también llega a América. Y ahí tenemos en el siglo XX ideas como la construcción de un banco central, quizá, que trate de controlar estas crisis financieras a nivel mundial. Y tenemos otras alternativas también al liberalismo, puro liberal, como el comunismo. En el modelo comunista, que se instaura oficialmente con la Revolución Rusa, luego con la Unión Soviética, y en el caso chino con la República Popular de China, no hay propiedad privada, no se cree en eso. Se colectiviza la economía. Los medios de producción le pertenecen al Estado. Y en naciones como Italia, Alemania en los 30, España, el Estado monitorea el desarrollo económico. Y a eso se le llama muchas veces con el nombre de corporativismo. Y en el plano positivo del debate científico, la ciencia quiere controlar y dominar otras esferas de la vida. Y de hecho hace descubrimientos interesantes. Lamentablemente algunos también tienen efectos en la industria militar. Pero por ejemplo, es interesante que en el siglo XX la ciencia avanza a un nivel impresionante, especialmente en el área de la medicina, de la biología. Hay una revolución científica para el siglo XX. De hecho, por ejemplo, intelectuales como Louis Pasteur son muy importantes porque nos demuestran que hay un nuevo universo en el microscopio. Entonces, esto le da una sensación a la cultura europea de progreso limitado. Como que se tiene la idea de que el progreso y la ciencia y la razón van a generar en las sociedades un progreso y un nivel de vida que no se había conocido nunca. Ya, esas ideas del progreso ilimitado, indefinido, lamentablemente van a caer de manera estrepitosa con las guerras. Entonces esta época también es una época donde la ciencia avanza, especialmente en el área de la biología, la física, la química.
De hecho, los currículums educacionales incorporan ciencia, las llamadas ciencias de la naturaleza. Pero es dramático porque se pensaba que el hombre iba a dominar las fuerzas de la naturaleza. Bueno, en las primeras décadas del siglo, de manera dramática, la idea del progreso ilimitado cae de manera estrepitosa. Un símbolo de esa caída es el hundimiento de un barco cuyos fabricantes en el Reino Unido afirmaban que era imposible que se hundiera. Ese barco se llamó el Titanic, que se hunde en un viaje entre el puerto británico de Southampton a la ciudad de Nueva York. Se hunde. De hecho, mueren más de 2000 personas. Es terrible. Entonces, esta época, sobre todo, dio mucha influencia europea, donde se pensaba que el hombre dominaría las fuerzas de la naturaleza, está demostrando que las fuerzas de la naturaleza no son fáciles de controlar y de manera paradojal, pero la ciencia también colabora con la industria militar y va a generar millones de muertos. Entonces, entramos al siglo XX con la Gran Guerra. Entonces, una guerra bien compleja porque está constituida por alianzas entre diferentes países europeos que tienen sus colonias que también van a tener influencia en la guerra. El antecedente importante es la competencia imperialista y las alianzas. La carrera también por armamentos. La propaganda de esta ideología que es muy virulenta en el siglo XX, que viene del siglo XIX, que es la propaganda nacionalista. Y este conflicto, de manera paradojal, nos talla en el corazón europeo. Me refiero a las naciones del centro mediterráneo. No. Estalla en una margen de un imperio, que es el imperio austrohúngaro, particularmente en el territorio que se denomina el territorio de los Balcanes. Porque ahí hay una constelación de naciones que quieren tener país independiente. Entonces, un antecedente importante de esta guerra estalla precisamente con la, con la idea del nacionalismo que quiere desarrollarse de el dominio de imperios como el de la Austria-Hungría. De hecho, el nacionalismo en los Balcanes es el que se detona la guerra. La guerra se detona por algo muy paradojal, pero es el asesinato del heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro por parte de un nacionalista serbio. Cuando esto ocurre, Austria exige explicaciones a Serbia y le da un ultimátum que además de que se desarme militarmente, entregue a los responsables, a los miembros de este grupo que asesinó al heredero. Serbia, como está siendo apoyada por Rusia, contesta de manera perentoria y producto de esta alianza y de los apoyos, un país declara la guerra a otro país y en colaboración y en solidaridad otro país apoya a su aliado y declara la guerra. Entonces, el gran antecedente de la guerra, de la Gran Guerra del 14, es el nacionalismo del siglo XIX, que estalla en el siglo XX, es la cuestión de los Balcanes, es la competencia armamentista y es el desarrollo también de naciones que quieren tener más colonias, mayor materia prima, impulsadas por la revolución industrial, y es la época del imperialismo. Esto es lo que genera finalmente el gran conflicto del 14, que nosotros le llamamos el nombre de la Primera Guerra Mundial, porque como tenemos la noción histórica de que ya han pasado otros acontecimientos, dos grandes acontecimientos dramáticos en el continente europeo y en sus colonias, le damos el nombre de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial. Esta época que se llamaba previo a la guerra, la paz armada, ya había mostrado ciertas crisis antecedentes. Por ejemplo, la Gran Guerra tiene como antecedente un entendimiento entre naciones que tienen gobiernos que son diferentes. Gran Bretaña tiene una monarquía parlamentaria. Francia tiene un modelo republicano. Rusia es una nación imperial absolutista. Entonces, hay conflictos que ya previo a la guerra y entramados de alianzas se han generado que pueden explicar en parte la gran Guerra. Las naciones europeas se estaban armando con antelación.
La otra alianza que se había originado antaño era una alianza donde estaba el imperio que está constituyendo el Kaiser Guillermo II, junto al imperio austrohúngaro y con apoyo de Italia. La guerra estalla por el asesinato del heredero de la corona del imperio austrohúngaro, que es Francisco Fernando, en Sarajevo. Es un nacionalista serbio que quiere desarraigarse del dominio del imperio en la zona. Esto es lo que genera la detonante de la guerra. Causa que genera el conflicto, lo que detonó el conflicto, ese es el asesinato del heredero de la corona del imperio austrohúngaro. Pero como ya habían previamente guerras en el territorio, hay mucho conflicto étnico, hay alianzas, hay carreras armamentistas. Este genera un entramado que luego detona en guerra. Y en naciones tan lejanas como Chile, la guerra tiene efectos. Por ejemplo, un efecto importante, muy importante. Como se establece un bloqueo en el continente europeo, Chile se declara neutral y la venta internacional de salitre cae. Entonces la economía chilena se deteriora de manera peligrosa. Y como la nación de Chile no puede exportar salitre al continente por los bloqueos, la industria militar y la ciencia alemana desarrollan nueva tecnología y construyen un salitre que es sintético, que es más barato que el chileno. Y cuando eso se masifica a nivel internacional, la economía chilena se desploma, porque las ventas de salitre caen. Y como era prácticamente el único bien que tenía el país para la venta internacional, la Gran Guerra afecta de manera dramática a la economía chilena. Si a eso yo le agrego que caen las ventas de salitre, una crisis económica mundial, años más tarde como la llamada Gran Depresión del 29, eso acelera los conflictos internos del país. Caerán los gobiernos y se acrecentará el malestar y la organización de la clase obrera. Entonces, esto es importante porque en el fondo lo que quieren todos los docentes que preparan las pruebas nacionales, especialmente esta, es que el estudiante que va a enfrentar la prueba nacional PAES identifique procesos y acontecimientos y cómo eso tiene un efecto de manera directa o indirecta en la política, en la economía y en la sociedad chilena. Esto genera cambios importantes. De hecho, Chile deja de tener una mirada tan centrada en Europa como país y sus relaciones internacionales después de la Gran Guerra se van a empezar a reorientar lentamente a su gran socio comercial que va a ser Estados Unidos, sobre todo por la minería del cobre para la segunda revolución industrial. El detonante de la guerra entonces es el nacionalismo serbio, pero es un fenómeno que se da prácticamente en todo el continente europeo, el nacionalismo. Las naciones quieren tener sus propios, las naciones culturalmente hablando, quieren tener sus propios países y sus propios estados y sus propios territorios. Y también van a colaborar con el esfuerzo bélico. La guerra dramática tiene fases. Hay una fase de movimiento en la parte inicial, que esto se da fundamentalmente en el frente que se llama el occidental y en el llamado frente oriental. Este frente es dramático para Rusia, por la economía también que se está deteriorando. Producto de la guerra del 14, estalla la revolución. La economía y el esfuerzo bélico están desangrando Rusia. Y el zar no tiene la capacidad para enfrentar a los movimientos revolucionarios. Es dramático el frente oriental. De hecho, Rusia se sale de la guerra por la guerra interna. Grupos van a apoyar al zar Nicolás, y otro grupo va a generar un intento de derrocamiento, de control del gobierno y de derrocamiento del zar. Primero se intentó un diálogo con la familia real, instaurando una lógica de monarquía parlamentaria. El zar va a acceder a regañadientas, pero luego se instaura formalmente una dictadura del proletariado y la familia real de los Romanov termina asesinada.
Entre el 15 al 16 tenemos un periodo de guerra dramática, porque es la cultura de la trinchera. Mueren miles de soldados de diferentes naciones. De hecho, Alemania comienza a tener pérdida de vida humana, no de miles, sino que de millones de jóvenes. Se calcula que la Gran Guerra termina con aproximadamente 14 millones de muertos entre soldado y población civil. Es dramática. Lo mejor de la juventud europea muere con la guerra del 14 al 18. Y tenemos diferentes frentes de combate, vía marítima, vía terrestre, vía aérea. Cuando hay guerra, se afecta la economía. Cuando hay guerra, se exacerban los ánimos, los nacionalismos. Cuando termine la Gran Guerra, va a existir ánimo de revancha. De hecho, cuando termina la Gran Guerra, se firma un tratado en la ciudad de París, especialmente en Versalles, en el Palacio. Y los aliados, particularmente los franceses, le van a imponer a Alemania una derrota humillante y la exigencia de pagar prácticamente todos los costos de la Gran Guerra. Entonces eso va a ser una humillación y va a ser un quiebre de la economía alemana. Cuando llegue la Gran Depresión norteamericana del 29, es el caldo de cultivo para el nacionalismo alemán. Eso permite explicar el ascenso de políticos de radicalidad importante, como el de Adolf Hitler, producto de lo dramático de la Gran Guerra y de la humillación de Versalles. La causa de la Segunda Guerra Mundial está en Versalles y en la Primera Guerra. Entre el 17 al 18 tenemos derrotas. En la fase internacional también. Estados Unidos entra a la guerra. En la historia universal se dice que la causa que explica por qué los norteamericanos ingresan a la guerra es por el hundimiento de un barco que transportaba pasajeros norteamericanos. Una también de las razones es que Estados Unidos quiere colaborar con el esfuerzo bélico, porque su economía también se está viendo debilitada, y porque hay intentos por parte del Kaiser de extender el conflicto en zonas de influencia norteamericana, particularmente en América Latina. Entonces, estos factores, en parte, se confabulan en contra de las naciones de la Triple Alianza, particularmente contra Alemania, y Estados Unidos oficialmente ingresa a la guerra en el 17 y vuelca el triunfo a la Triple Entente. Colabora con el esfuerzo británico y con el esfuerzo francés. Rusia ya se ha retirado de la Gran Guerra por efecto de la revolución. La revolución de hecho estalla en octubre del 17, en la fase final de la guerra. Estados Unidos entra en la guerra y le permite volcar el triunfo hacia las naciones de la Triple Entente, que son principalmente Inglaterra y Francia. Finalmente, las naciones que eran aliadas de Alemania también se rinden para el año 18. La guerra trae consecuencias. Una consecuencia importante es la derrota de Alemania. Adicionalmente, la firma del Tratado de Versalles, que le impone una humillante derrota y el pagar buena parte de los costos de la guerra. Europa, lo mejor de Europa ha muerto, lo mejor de su juventud. La economía europea está debilitada. Se acrecientan los nacionalismos, hay naciones que piden su independencia, exigen su independencia. El proceso que comienza después de la Primera Guerra se denomina proceso de descolonización. Gran consecuencia después de la Primera Guerra, Estados Unidos es potencia. Ha construido un canal que permite la conexión del océano Atlántico con el Pacífico. Se apertura el canal, de hecho, en este periodo, que es el canal de Panamá. Su economía está rebosante, crece, y nunca tuvo que enfrentar la guerra en su propio suelo, entonces la economía no está debilitada, está en expansión. Estados Unidos se transforma en potencia para la nueva década, para los años 20. Muchos europeos migran buscando nuevos horizontes de vida y la economía también se expande por esa incorporación de capital humano avanzado.
Una consecuencia inmediata de la Gran Guerra tiene que ver con la firma de este tratado, como yo hacía referencia, Versalles. Entonces el mapa europeo se redibuja. Los países que formaban parte de la llamada Triple Alianza pierden territorio. Y eso es interesante, porque parte importante del revanchismo para la guerra del 39, de la revancha, es producto de la pérdida territorial. De hecho, a Alemania adicionalmente se le prohíbe la constitución de un ejército formidable como el que tenía, y tiene que pagar los costos de la guerra. Y los grandes imperios como el ruso, como el austrohúngaro, pierden territorio. De hecho, el imperio austrohúngaro se desmantela y Alemania también pierde parte importante de su territorio. Producto de la guerra también el imperio ruso desaparece y se constituye una nueva nación, inspirada en las ideas de Marx, se llama la Unión Soviética. Nace un país extraño en el territorio de los Balcanes, que es la Yugoslavia, que es un mosaico de naciones. Va a ser un antecedente para futuros conflictos. Y surge una organización que intenta controlar los conflictos, que se llama la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, impulsada por el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos. Tiene una mirada idealista de que la diplomacia realmente puede solucionar los grandes conflictos de la época, pero no siempre se logra. Cuando la guerra termina, la del año 18, el mundo está inestable. No es el mismo periodo anterior. Es un periodo de inestabilidad, de crisis, de cambio dramático. Los imperios han perdido mucho sus territorios. Alemania perdió su territorio. El imperio austrohúngaro ya no existe. Nacen nuevas naciones. Se construye la Yugoslavia que unifica a diferentes naciones y etnias en el territorio de los Balcanes. Después de la Primera Guerra, Europa ya no es lo que es. Es una Europa extraña, partida, quebrada, con resentimientos. Hay consecuencias internacionales. Europa lamentablemente cae en crisis. Hay pérdidas humanas. Pero hay algo interesante también. Producto del esfuerzo bélico, tanto de estas guerras como de la futura, hay un protagonismo de la mujer. Eso es muy interesante, sobre todo para el esfuerzo bélico. Esto se va a ver sobre todo para la Gran Guerra del 39, la que le damos el nombre de la Segunda Guerra. Pero hay consecuencias interesantes. La Revolución Rusa yo diría que es una consecuencia muy importante, porque el mundo después de esta guerra y luego de la segunda se va a dividir en dos polos de influencia, uno liderado por Estados Unidos y otro liderado por la Unión Soviética. Entonces los conflictos que vamos a ver después en el siglo XX tienen que ver con una lucha ideológica, que los historiadores le van a dar el nombre de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ya se consolida para la fase inicial del siglo XX. Rusia era gobernada por un zar, que era un gobierno autocrático. Era una sociedad eminentemente conservadora. Tiene un problema grave y es el de coexisten dos formas de vida. Una clásica, donde pocas familias dominan la propiedad, grandes latifundios, y una gran y enorme población que no vive muy bien. Se parece un poco a la Revolución Francesa del siglo XVIII. La población eminentemente rural, analfabeta, que tiene que pagar los impuestos. Y hay un proletariado creciente. Las ideas de Marx aquí cuajan. Entonces tenemos un gobierno autocrático, hay atraso económico y hay desigualdad. Y esto va a generar crisis. Esta crisis materializa la constitución de la llamada Unión Soviética, cuando muere la familia del zar Nicolás II. Hay crisis entonces en el territorio de la antigua Rusia. Todos estos acontecimientos terminan con la revolución. Les voy a mostrar para la fase final de la clase un modelo de pregunta que sacamos de el DEMRE, que a mí me pareció una pregunta interesante. Esta es una pregunta del año 2018. Dice,
Entre las numerosas situaciones que se produjeron después de la Primera Guerra, destaca el fracaso de la Liga de las Naciones y la gran crisis mundial del 29. Estos son como efectos también de la Primera Guerra. Y en el mundo, lamentablemente, hay dificultades para enfrentar este nuevo escenario político. Porque la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones intentó apaciguar los conflictos políticos a nivel internacional. No lo logró. Y la gran crisis que va a enfrentar el mundo, la del año 29, termina con Estados Unidos muy debilitado y con un creciente nacionalismo, por ejemplo, en Alemania. Entonces, uno tiene que ver acá, en la pregunta del DEMRE del 2018, que se aplicó para la selección de aquella época, qué acontecimiento y sobre todo, qué procesos históricos yo podría haber identificados acá. Ya para los años 20, imperialismo como lo conocíamos de los años 1880, 1890, se está desmantelando. Y Europa ya no es realmente el continente motor del mundo. Yo diría que entre fines de la Gran Guerra del año 14 al 18 y la crisis económica mundial que se provoca en Estados Unidos, generan un escenario, o mejor dicho, se explicaría en parte lo que está ocurriendo este periodo, por las complicaciones de una nueva adaptación política mundial. Esta adaptación se venía gestando ya desde fines del siglo XIX. Entonces, la pregunta bien interesante, es compleja esta pregunta, una pregunta como de análisis. Dice, entre las numerosas situaciones que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial, destacan el fracaso de la Liga de las Naciones y la gran crisis mundial de 1929. O sea, la pregunta está enlazando qué ocurre después de la Primera Guerra y por qué se ha generado un fracaso por parte de la Liga de las Naciones y cómo eso también se asocia con la gran crisis mundial económica del 29. Entonces, el estudiante debe identificar los procesos históricos de este periodo. Por ejemplo, dice la letra A de la pregunta, ¿qué explica dichas situaciones del periodo de entreguerra? O sea, desde el año 1918, cuando termina la Gran Guerra, ya termina esa guerra. Todo ese periodo que va entre el año 18 hasta el año 39 aproximadamente, que es la otra Gran Guerra, pues suceden una serie de acontecimientos y de procesos históricos. Ya, en ese periodo ya Europa yo no puedo decir que es un gran motor de imperio internacional, porque Estados Unidos se ha consolidado fundamentalmente como la nación líder. Enfrentamiento ideológico probablemente tal entre las potencias vencedoras no se podría dar porque las potencias vencedoras en el conflicto, el primer conflicto de esta gran guerra, son cercanas. No terminan de derrumbarse las democracias liberales entre los años 1918, 1920, 1929. No. Yo diría que está la democracia liberal, pero están naciendo ideologías que van a ser contrarias a las democracias liberales. Se expande el sufragio. De hecho, pasa algo interesante a nivel mundial porque en los años 20 muchas naciones amplían el sufragio inclusive a la mujer. Entonces, esto es una pregunta compleja porque exigiría conocimiento de los procesos históricos, saber qué ocurre en Europa después de la Primera Guerra, identificar por qué la Liga o Sociedad de las Naciones está fracasando y cómo eso se relaciona con una crisis económica como la crisis del año denominado 1929. Quizá la alternativa más precisa sería que hay dificultades de adaptación en un escenario político nuevo, que es diferente a la del siglo XIX. Porque en el siglo XIX, ¿cuál era la nación que trataba como de estabilizar la política mundial? Era como el imperio que lo dominaba todo y imponía un cierto equilibrio. Era el Reino Unido. Pero después de la Primera Guerra, la economía británica está en decadencia o alicaída, está muy debilitada. Francia también está debilitada después de la Primera Guerra. Entonces, el país rector que intenta controlar los conflictos internacionales en parte es Estados Unidos, pero no lo logra.
Entonces la alternativa correcta de esta pregunta de análisis es la alternativa B. Entonces, ¿qué exigiría esta pregunta? Que el estudiante, primero, conozca los procesos históricos relacionados con la Primera Guerra y, en segundo lugar, identifique qué fenómenos son propios del siglo XIX y qué fenómenos son propios del siglo XX. Hay elementos que son novedosos en el siglo XX. Estados Unidos potencia. Aparece Rusia. Ya el imperialismo europeo probablemente tal está de capa caída, está como de retirada. Entonces el escenario internacional es como de adaptación. Entonces es una pregunta compleja porque exige conocimiento, pero también análisis de los procesos históricos entre el siglo XIX y el siglo XX. Bien, estimados estudiantes, le agradezco la conectividad. Estamos verificando con el director ejecutivo de PreuClass la grabación. Entonces yo he generado la grabación. Si algún estudiante también, yo se lo voy a compartir al director ejecutivo del PreuClass. Si algún estudiante lo quisiera, voy a compartir mi correo. Por si alguien quiere escribirme, yo le mando los materiales en PPT que preparo para la clase. Entonces, si alguien me quiere escribir, yo se los voy a compartir al director ejecutivo. Y también si alguien me quiere escribir, yo ahí coloco en el chat mi correo y le puedo compartir los materiales con los cuales yo preparo las grabaciones, mis materiales PPT. Y algunas referencias también de modelos de pregunta o de enlaces que yo podría recomendar si alguien quiere profundizar estas materias. ¿Ya? Eso me interesa también que lo tenga. Y le agradezco la conexión y para los compañeros que después revisan los materiales, les pido también que revisen el chat donde yo muestro este correo para yo mandar material, pero me gustaría que me puedan escribir. Se lo comparto al director ejecutivo, pero si alguien me quiere escribir, me escribe a mi correo personal y yo le mando los materiales como complemento. Eso también me interesa para la preparación. Le agradezco mucho la conexión, chiquillos. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Cuídense.